Bueno, Marcos, a las 8:45 vamos a conversar con alguien que tiene una larga trayectoria en el partido de Alem, a tal punto que él es el vicepresidente o presidente de la Fundación Alem y vicepresidente de la Internacional Socialista, fue auditor general de la Nación y no sé si seguirá, pero en una época tocaba el bandoneón. Estoy hablando del licenciado Jesús Rodríguez. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, María Herminia. ¿Cómo anda? Un gusto saludarla. Gracias, igualmente. ¿Sigue tocando el bandoneón? No, ya no toco más el bandoneón, ahora cambié de instrumento. ¿Y ahora qué es toca? un verbo que no se explica muy bien para lo que yo hago. No lo sé sostener y puedo leer música y tocar algunas notas, pero ahora toco el saxo tenor. El saxo tenor, qué lindo instrumento. Hermoso, hermoso. Bueno, mire, no lo tome a mal, nos conocemos hace años, usted no lo va a tomar a mal. Un compañero nuestro, porque nosotros tenemos un grupo también que hacemos música, él era bandoneonista y conocemos también quien aporrea dulcemente un saxo. Y decían que son instrumentos que garpan mucho a la hora, si hubiese sido su caso, de, bueno, entablar relaciones con señoritas. Sí, un poco por lo exótico será. Lo dije finamente, ¿no? Hugo Pierre, conocido saxofonista argentino, decía cuántas mujeres habré desnudado, porque él hacía bandas de sonido de película, y el saxo es, por supuesto, claro, es un instrumento sensual por naturaleza, ¿no? Pero bueno. Gran saxofonista. Exactamente, Hugo Pierre. Y acá tenemos a nuestro gato Barbieri, ¿no? También sí, claro. Ya fallecido, pero bueno, nuestro representante de ese instrumento. Qué lindo que es hablar de estos temas, pero tenemos que bajar a la política, Jesús. Bueno, ¿cómo está analizando un país que, como al mundo, le está pasando la pandemia, porque todavía no la concluimos? Bueno, ese es el punto. Creo que las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, aun cuando no sepamos cuántas víctimas se llevará y hasta cuándo durará, lo que sí sabemos ya es que estamos frente a una situación de las más complejas que ha vivido al menos esta generación de argentinos. Y eso que nos sucede a nosotros también le pasa a los otros países de América Latina y también le pasa al mundo en general. Y cuando uno enfrenta ese tipo de situaciones debe evitar, creo yo, ideas que sean algo así como una cultura de la restauración, en el sentido de que uno imagina, hagamos lo mismo que hicimos tal vez hace tiempo que nos dio resultado. Y eso vale para todos, vale para los peronistas que tal vez puedan imaginar el año 74. O sea, no a la cultura de la repetición. Exactamente. A los peronistas que en algún momento pueden pensar que el año 74 fue glorioso, o a los radicales que creen que tienen que repetir lo que sucedió en el 83, o a los kirchneristas que sueñan con reeditar lo que hicieron en el año 2003. Miren, si hay algo que tengo claro, es que la magnitud del desafío, la hondura de las consecuencias y la dimensión de los problemas requiere nuevas situaciones, una cabeza abierta e imaginar soluciones creativas para una situación que va, por lo menos, a duplicar el número de desempleados en la Argentina. Eso es lo que va a pasar. Por lo menos a tener un déficit fiscal que será el más grande desde la democracia hasta aquí. Por lo menos aumentar el nivel de pobreza a niveles insólitos y con una caída del Producto Bruto Interno que será de 2 dígitos. Bueno, frente a eso no puede haber una mirada ingenua y tiene que haber una proposición política muy sostenida. Usted dice que el desastre nuestro va a llegar a 2 dígitos. En Estados Unidos llegó a 30 y algo, se supo ayer, ¿no? En la caída de 32, sí, me parece. Pues es una caída de un trimestre. Lo que estoy diciendo yo es una caída de más del 10% en el nivel de actividad económica comparado el año 2020 con el 2019.
llamada la atención sobre lo siguiente. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, ha estimado que en este año en América Latina se van a perder casi 3 millones de empresas de todo tipo y tamaño. Entonces lo que quiero señalar es que es una situación extremadamente compleja que requiere del esfuerzo de todos y una claridad conceptual que debemos evitar. Y permítame citar a Felipe González, yo lo escuché hace poco en un Zoom, que es la manera en la cual uno se relaciona en estos días, al menos lo que vimos en la ciudad de Buenos Aires, en un Zoom donde Felipe González describía el populismo de la siguiente manera: es una mirada que solucione problemas muy complejos, pretende solucionarlos con propuestas muy simples, que siempre señala culpables y que siempre tiene una mirada de corto plazo. Bueno, si hay algo que no tenemos que hacer es razonar con ese criterio definido de populismo que nos planteó Felipe González. Claro. Ahora, usted que conoce el paño, militante de toda su vida, con distintas conducciones, inclusive ministeriales y demás, ¿cree que existe algo que todos pedimos, ¿no? El encuentro, la coincidencia en políticas de Estado, aunque sea un puñado? Mire, necesitamos hacerlo, Manuel Miña. Esos acuerdos se deben hacer en sede parlamentaria, en el Congreso, sin duda. En segundo lugar, tiene que ser, ¿por qué en sede parlamentaria? Porque son a la luz del día, todo el mundo sabe lo que ahí se resuelve y se acuerda. En segundo lugar, tiene que hacerse a partir y a través de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque son los que median las relaciones entre la sociedad y el Estado. Y tiene que hacerse también pensando en que nos va a llevar tiempo resolver los problemas los argentinos. Y déjeme decirle lo siguiente también: tiene que haber de parte de las fuerzas de oposición voluntad para eso, disposición para eso. Y tiene también el gobierno que saber que no le asiste el derecho a incorporar asuntos o temas o cuestiones personales de esos dirigentes, por más incluyentes que esto sea. ¿Usted está hablando de la reforma judicial? Y por supuesto, sin duda. Dígame a cuento de que nosotros tenemos que tener un momento de tensión política como el que vive en Argentina hoy. Le pongo un caso más concreto. ¿Cómo es posible que ayer en el Congreso no pueda haber habido una unanimidad de las fuerzas políticas para consagrar una moratoria necesaria, bien pensada, planificada? ¿Y sabe por qué no fue posible? Porque hay un artículo que consagra y fue hecho a medida para resolver los problemas a un contribuyente que es amigo cercano al gobierno. Cristóbal López. Eso no está bien. Usted habla de Cristóbal López. Efectivamente. Eso no está bien. Bueno, entonces, bajamos al llano del deseo a la realidad. Insisto, ¿usted cree que, porque uno no ve demasiadas posibilidades de salir, se alarga el arreglo con la deuda, se alarga la cuarentena, se alarga lo que usted bien describe, ese margen o esa meta indeseada y tremenda de 50% de gente en la pobreza? Y es como que uno ve al sector político muy aferrado, cada uno en lo suyo, pero sin esa voluntad, sin esa generosidad que usted menciona, ¿no? Mire, permítame corregirle, sí, sin que lo tome a mal, no, el hecho de que cada uno en lo suyo. Yo veo en la oposición voluntad de encontrar un acuerdo. Lo que no veo es en el gobierno. Mire, y déjeme decirlo así, pues, porque guardo esperanza. La canciller Merkel lideró hace pocos días, esta semana, una solución de la Unión Europea para afrontar las consecuencias de la pandemia. Y lo hizo una cosa extraordinaria, un cambio copernicano en el funcionamiento de la Unión Europea.
La misma persona que hace unos pocos años se había dicho, cuando le preguntaron si no había que hacer esto, dijo, no mientras yo viva. Dijo. O sea que tengo esperanza de que pueda haber un cambio frente a nuevas situaciones. Y se lo pongo en tono argentino. Balvin, Balvin dijo en una oportunidad, todo citando a Almafuerte, el poeta platense, todos los incurables tienen cuna 5 minutos antes de la muerte. Así que yo creo que antes que sea tarde, tanto el gobierno podrá hacerlo pensando en el cambio de actitud de Merkel, y que la oposición siga teniendo esa voluntad que expresó en su momento el doctor Balbín. Mire, y poniéndome un poquitito en abogado del diablo, ¿no? Una cosa que me pareció muy interesante y sin embargo la oposición vio como que no era bueno, es lo que ocurrió esta semana cuando la expresidenta, actual vicepresidenta, se reunió con un sector de la agroindustria importante que le lleva una propuesta que se la viene acercando a gobernadores y demás para conseguir que lleguemos con nuestras exportaciones a $100.000 millones y a 700.000 puestos de trabajo en 5 o 6 años. Quienes estuvieron allí con la representatividad que sus cámaras le adjudican salieron muy conformes y sin embargo escuché voces diciendo no representan a nadie. Digo, me parece que estamos muy caldeados todos, ¿no? No sé quién dijo eso, pero yo francamente creo que es una propuesta extraordinaria, habrá que verla con detalle, porque ninguna propuesta sectorial puede avanzar. ¿Sabe lo que, perdón que lo interrumpa, sabe lo que a mí más me gustó de lo que comentan? No estuve allí. Comentan que la vicepresidenta le preguntó si tenían el proyecto y la gente que allí estuvo, Ciara, etcétera, de la bolsa de cereales, le dijeron, lo estamos terminando de armar porque queremos que estén todas las fuerzas políticas. Y me parece correcto, eso es una política de Estado. Sí, y en buena hora que ese encuentro se haya producido, es muy auspicioso, es un cambio en el buen sentido. Ahora déjeme decirle, yo no vi el proyecto, que ningún proyecto sectorial será exitoso si no está marcado en un proyecto, en un programa económico. Y este programa económico hoy no lo tenemos. Claro, bueno, y ahora iba a eso, usted de algo de esto entiende. El presidente dijo la semana pasada que se venían 69 medidas, bueno, conocimos algo que no tiene que ver con la economía, cuál es la reforma judicial, se esperaba que pudiese haber una cercanía con los arreglos con los bonistas, ahora no sabemos dónde estamos parados nuevamente y tampoco aparecen las medidas, es decir, en ese terreno, ¿qué ve usted? Bueno, pues le insisto, 69 medidas no hacen un programa, o 60 creo que eran, vamos a decirlo así, 60 medidas y ninguna flor, ningún programa, no es lo mismo. Y el otro punto que le quería decir es que ojalá que el gobierno resuelva este problema de la negociación de la deuda. Fíjense, en este caso, la oposición no trabajó de manera mezquina, no tuvo un cálculo de conveniencia, votó favorablemente todas las iniciativas para dotar al Ejecutivo de los instrumentos necesarios para la renegociación. Así que ojalá que termine pronto ese tema porque es imprescindible para pensar en desarrollar un camino de superación de la crisis. Bueno, y ahora imagínese usted lo que sería, si tuviéramos, además de la pandemia, el default, sería las 7 plagas de Egipto. Marcos, ¿algo sobre esto? Yo en relación quería meterle al tema del control en la pandemia, ¿no? Un tema que a usted me parece le preocupa y mucho, el control sobre todo de los gastos, ¿no? Bueno, sí, eso es una preocupación aquí en todos los lugares del mundo, donde quedó claro que en momentos de excepción, de emergencia, de situaciones tan dramáticas,
donde hay que tomar decisiones inmediatas, eso aumenta las oportunidades para las irregularidades. Pasa en todos los lugares del mundo, también en la Argentina. En la Argentina fueron desplazados funcionarios por compras irregulares en ministerios que pagaron sobreprecios escandalosos o se iban a pagar sobreprecios escandalosos. Entonces, el punto es que en la Argentina y en el mundo, la emergencia no sustituye la necesidad del control. Al contrario, la emergencia refuerza las necesidades del control. Y en ese sentido, hay un ecosistema del control afectado en la Argentina. No hay presupuesto, no hay rendición de cuentas, hay irregularidades, y eso debe ser subsanado si queremos funcionar eficazmente. Jesús, le hago otra pregunta, y ya metiéndome en Juntos por el Cambio, ¿qué piensa el radicalismo? ¿Va a seguir en esta coalición? ¿El presidente Macri sigue siendo un referente para ustedes, no? Mire, Juntos por el Cambio es la instancia política definida desde el radicalismo de manera institucional en 3 convenciones nacionales consecutivas, donde mayoritariamente los radicales, por un voto cada vez más numeroso, aprobaron su participación. En la Argentina es necesaria la existencia de Juntos por el Cambio para ofrecerse como alternativa política para el futuro. Y en la democracia hace falta, es imprescindible la alternativa, es la regla de oro de la democracia. Y en ese sentido, me gustaría decir que no conozco radicales que no crean en esto, y estoy seguro que vamos a continuar trabajando Juntos por el Cambio. ¿Con el Macri a la cabeza? Eso es una discusión que falta tanto, pero tanto que ni siquiera se me ocurre pensarlo. Bueno, le agradezco muchísimo este rato con nosotros, Jesús, y bueno, suba, ahora que estamos en las redes, suba algo tocando el saxo, por favor. No, porque sabe que se borran todos los que me siguen. Algo de Coltrane. Bueno, un placer enorme, que tenga usted buen día. Adiós, buen día Marco, buen día María. Gracias. Bueno, hemos conversado con el licenciado Jesús Rodríguez, que